Depois avisa nos 25. La primera cuestión que digo ya la habrán notado y es que voy a hablar en español. Voy a tratar de hablar más o menos lento para que se entienda porque no, tampoco domino el portuñol, así que no podría mentirles de esa manera. Quería agradecer a los organizadores del coloquio, me siento muy honrado y agradecido de estar en un homenaje a Mesaros y quería felicitarlos a los organizadores, a Ivana Jenkins, a Ricardo Antunes, a María Orlanda, a Rui Braga, al resto, por la iniciativa. En cuanto al concepto de ideología, que es de lo que me voy a ocupar, hay una frase que uso como punto de partida y que es una de Terry Eagleton en su introducción a la ideología. Él señala que durante el llamado periodo posmoderno vimos una paradoja. Por un lado, una aparición, un recrudecimiento de ciertas ideologías en el plano internacional. Y por el otro lado, la decisión de muchos intelectuales de declarar la muerte de las ideologías. Es una de muchas paradojas posmodernas, como la paradoja de que cuando el capitalismo asume un carácter global mucho más fuerte que en cualquier otro periodo de la historia, las soluciones que se proponen son microestrategias, eh, ramificaciones rizomáticas, estructuras esquizoides, es decir, el absurdo de buscar para un problema global una resolución local, pequeña. El libro de Mesaros, El poder de la ideología, tiene varios méritos. Uno es el de realizar una doble estrategia. Por un lado, refutar las diferentes negaciones ideológicas de la ideología. De Hegel a Merleau-Ponty, de John Kenneth Galbraith a Habermas, de Keynes a Daniel Bell. Pero, por otro lado, lo que hace al margen de este muy justificado recorrido histórico es encontrar las antinomias, las contradicciones dentro de las críticas de la ideología. Una muy emblemática es aquella que encuentra Mesaros entre dos exponentes aparentemente antagónicos del pensamiento posmoderno. Habermas por un lado, Lyotard por el otro, modernismo por un lado, posmodernismo por el otro. Lo que muestra eficazmente Mesaros es que las dos perspectivas son, en el fondo, muy complementarias. Cada uno sostiene que no representa una visión ideológica sino científica y que la ideología es la del otro. Habermas propone la ciencia como reemplazo de las ideologías y acusa al pensamiento posmoderno de ser ideológico, de ser un neoconservadurismo. Al revés, Lyotard cuestiona todos los grandes relatos como ideológicos y propone que su defensa del petit récit, del pequeño relato, no es ideológica. Hay en esto un punto, ya no podríamos decir final, porque la historia continuó más allá de ellos, pero hay un punto dentro de una historia mucho más extensa. La historia de los ataques a las ideologías, como un elemento que habría que eliminar. Ya Labriola decía que para muchos la ideología son pompas de jabón, que bastaría con eliminar para que no existan. Frente a esto, hay en Mesaros una definición muy coincidente en varios puntos con la de Lukács, y ambos se remontan muy claramente, como vamos a ver luego, a Marx. Dice Mesaros que la ideología no es ilusión, no es superstición religiosa, es una forma específica de conciencia social, materialmente anclada y sustentada. De ahí el largo alcance de las ideologías, su propagación en el tiempo,
que no permite ser eliminado simplemente por las luces del conocimiento científico. Decía yo que el análisis de Mésaros es muy coincidente con el de Marx. Esto puede abrir un capítulo polémico, porque muchos de los teóricos de las ideologías presentan a Marx como un científico que niega toda validez a las ideologías. Inclusive Michel Levy, un intelectual brillante y un gran conocedor de Marx, sin duda, en varios lugares, hay, por ejemplo, el libro sobre las aventuras de Karl Marx contra el barón de Münchhausen, que muchos de ustedes conocerán, dice que Marx negaba totalmente las ideologías. Cito un pasaje concreto de Michel Levy. Él dice que para Marx, claramente, ideología es un concepto peyorativo, negativo, que implica ilusión, que refiere a la conciencia deformada de la realidad. Para Levy, recién con Lenin aparece una visión positiva de la ideología. Creo que en esta visión, para la cual yo di un ejemplo, que es el de Levy, implica varios errores. Uno que es muy frecuente con Marx, y es tomar una polémica de Marx, una discusión, y convertir esa posición en un concepto general. Como sabemos, Marx utilizó la ideología como falsa conciencia en polémica con los neo-hegelianos y con el idealismo en general. Que haya atacado tan duramente ese concepto de ideología no tiene por qué significar que en Marx la ideología fuera negativa, desde una posición cientificista. Hay un análisis muy bueno que hace Labica, muerto recientemente, donde dice que en los análisis históricos concretos, permanentemente hay en Marx un uso positivo de la ideología. La ideología como una práctica material que se percibe en la religión, en la filosofía, en el arte, en las diferentes formas de práctica humana, sociales, y que no es cuestionada por Marx negativamente, sino representado como un modo de resolver prácticamente, por parte de las clases sociales, la realidad material. Hay una doble prueba que es muy concreta en este sentido. La primera es un pasaje citado por Mésaros y por Lukács en la ontología. Un pasaje donde Marx define la ideología oponiéndola y diferenciándola de la ciencia, de esta manera. Habría que distinguir, dice Marx, en Contribución a la crítica de la economía política, habría que distinguir las condiciones de producción económicas de las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas, filosóficas, en suma ideológicas, en que los hombres toman conciencia del conflicto y lo resuelven mediante la lucha. Es decir, es inevitable, necesario y positivamente necesario que los hombres formulen ideologías para resolver conflictos sociales. Hay un problema más que plantea la ideología, y es que muchas de las discusiones, a favor o en contra, proponen la ideología como un problema muy acotado en el tiempo, de corto alcance. Tengo la convicción, y aparece esta idea también formulada en El poder de la ideología, de que solo análisis a largo plazo permiten definir, por razones que vamos a ver ahora, la validez de una ideología. Salteo un capítulo de mi exposición por los 20 minutos, que es un comentario sobre historia de conciencia de clase. Un lugar común en la crítica es decir que Lukács solo habla de la ideología como falsa conciencia en historia de conciencia de clase. Leer historia de conciencia de clase implica inmediatamente ver cantidad de pasajes donde la ideología proletaria aparece como un elemento insoslayable
de la lucha de clases. Digamos, es históricamente insostenible ese concepto. A lo que voy a pasar es a la obra de vejez de Lukács, a la ontología del ser social, y a un análisis sobre la ideología muy poco atendido, muy poco analizado, prácticamente desconocido, y que subraya este aspecto que yo decía recién. Solo se puede entender la ideología a partir de análisis prolongados en el tiempo y vinculados con la vida cotidiana de las masas. Lukács dedica una muy extensa sección a analizar el concepto de ideología, unas 300 páginas de la ontología del ser social. Lo que trata de hacer Lukács es superar una antítesis. Por un lado, el extremo de aquellos que dicen la ideología se explica necesariamente a partir de la base material, a partir de las relaciones económicas. Por el otro lado, la posición idealista, la idea de que cada ideología tiene una historia propia totalmente independiente de las relaciones sociales, de la economía. El modo de resolverlo, dice Lukács, es doble. Por un lado, partir de la vida cotidiana, es decir, partir de la experiencia concreta de los seres humanos, y no a partir de la abstracción. Casi una paráfrasis del famoso parágrafo de la ideología alemana donde dice Marx que hay que partir de la tierra, de las relaciones materiales y de los hombres que producen para llegar al cielo de las ideas. La segunda solución es genética. Solo una explicación a partir de la génesis histórica de las ideologías permite entender qué cosa son las estructuras ideológicas. Lukács toma como punto de partida a Gramsci, un autor sobre el cual hay escasas menciones en la obra lukácsiana. Y encuentra en Gramsci un mérito y un error. Mérito de Gramsci. Gramsci reconoce que en el término ideología se reúnen dos sentidos contrarios. La falsa conciencia por un lado, la visión del mundo positiva por el otro. ¿Cuál es para Lukács el error de Gramsci? El análisis de Gramsci es epistemológico, es conceptual, y no hay una relación con contextos históricos y sociales específicos. No hay una pregunta por la función histórica específica en Gramsci. Lo que piensa Lukács es que las infinitas discusiones sobre ciencia e ideología comienzan a resolverse cuando uno piensa que el criterio es diferente. A la hora de evaluar una ideología, no es la verdad o falsedad científica, no es el criterio epistemológico el válido, sino la eficacia práctica, la influencia que tiene una ideología para resolver conflictos sociales. Luego viene la otra discusión, si es verdad o mentira lo que una ideología dice. Vamos a volver después sobre este punto. Nuevamente Lukács muestra la necesidad de eludir dos extremos, dos errores posibles. Por un lado, suponer que una ideología se mide científicamente, verdad o mentira. El otro problema, contrario, característico de los fascismos, por ejemplo, es el criterio pragmático. Suponer que la única forma de evaluar una ideología es su eficacia puntual, concreta, en un contexto específico, en una coyuntura histórica específica. Quienes hayan leído a Lukács saben que desde muy temprano Lukács fue un enemigo del pragmatismo, de la realpolitik, del oportunismo. Táctica y ética, su primer libro marxista, es una crítica radical a la realpolitik. El viejo Lukács, en su último libro, Fragmentario, sigue sosteniendo esta perspectiva, pero yo diría que con un enriquecimiento muy importante. Lukács supone que un error fundamental de todo pragmatismo es suponer que podemos
estudiar una ideología a partir de una coyuntura específica concreta. Solo el paso del tiempo y el desarrollo histórico de una ideología mide su validez. Nos permite entender si esa ideología resolvió un problema coyuntural o si deja algo que puede integrarse al desarrollo de la humanidad como género, como genericidad histórica. Decíamos, persistencia en el tiempo es un elemento fundamental de la filosofía tardía de Lukács. Las reflexiones que hay en la ontología sobre el reposo de la esencia en Hegel designan esto. Solo el movimiento lento de lo esencial es lo fundamental. Los grandes filósofos, Hegel, Marx, Spinoza, siempre miraron la lentitud de la esencia, no el movimiento permanente de la superficie, del fetiche, del fenómeno de las relaciones sociales. Decíamos, el segundo problema de Lukács es analizar la génesis de las ideologías. Hay en esto una contradicción que creo que resuelve eficazmente Lukács. Las ideologías son asociadas muy frecuentemente con el capitalismo. Y Lukács dice que hay dos caras en este proceso. La primera, solo el capitalismo hizo visible la estructura de las ideologías. Solo a partir de esa consolidación del ser social que se da en el capitalismo, se hizo visible el funcionamiento de la ideología, pero la gestación de la ideología parte de las formas sociales más elementales. El acto de trabajo más elemental supone ideología. Hay en esto un punto que se conecta con el núcleo central de la ideología, el concepto de trabajo. Marx, y ustedes recordarán el pasaje del Capital, dice que hay algo que el peor obrero puede hacer y el más perfecto animal no hace, y es pensar primero el acto de trabajo que luego quiere realizar. Esa precedencia de lo ideal, del momento de lo ideal, es un elemento fundante en la hominización del hombre. Dice Marx que al final del acto de trabajo, cito un pasaje conocido del Capital, encontramos un resultado que antes de comenzar existía en la mente del obrero. Un resultado que ya tenía existencia ideal. Podríamos decir, quizás, esto es una visión idealista. La idea está antes del acto de trabajo. Lukács aclara este problema. Dice que la precedencia de lo ideal es en el tiempo, pero la prioridad es la prioridad de lo material, por dos razones. Primera es aquella idea que encontramos brillantemente formulada en las tesis sobre Feuerbach, ¿sí? El criterio para medir la validez de una idea es la práctica. Solo en la práctica se mide el carácter mundano, terrenal de nuestro pensamiento. La segunda idea es que el mundo social nos da el marco en el que podemos movernos. Toda idea se explica a partir de esas relaciones sociales. O, dicho de otra manera, los hombres hacen historia, pero en condiciones que no fueron creadas por ellos mismos. Esto ayudaría a resolver dos problemas históricos en los cuales se debatió el marxismo. Primero, la relación entre ciencia e ideología. Habíamos dicho, los criterios para evaluar ambas son diferentes. La verdad como criterio epistemológico para la ciencia se diferencia de la eficacia social, práctica, de las ideologías. Marx ya muy temprano, y tan temprano como en su tesis de doctorado sobre Demócrito y Epicuro, había diferenciado la mentira de las religiones de la verdad práctica de su influencia
en las masas. Dice Marx en la tesis sobre Demócrito y Epicuro, ¿acaso no dominó el viejo Moloch? El Apolo délfico no fue un verdadero poder en la vida de los griegos. Lukács piensa que idéntico criterio habría que aplicar a la distinción entre ideología y falsa conciencia. Dice Lukács, no toda falsa conciencia llegó a convertirse en ideología. Inversamente, no todas las ideologías son falsa conciencia. ¿Cuál es el punto decisivo de una ideología que lo diferencia de una simple falsa conciencia? El modo en que aferra a las masas, parafraseando a Marx, el punto en que una estructura de ideas consigue encarnarse en la práctica social de las masas, explica su eficacia y su persistencia en el tiempo. Y podríamos agregar, dadas determinadas condiciones, su potencial emancipatorio. Muchas gracias.